los casos de dengue, fiebre amarilla y cualquier otra arbovirosis que esté produciendo fiebre en estas zonas. Pero es importante destacar que se cuenta con pruebas para la detección de anticuerpos IgM contra dengue para tener un diagnóstico oportuno y una acción inmediata. Igualmente, a través de esta red de laboratorios se pueden hacer bioensayos de la eficacia de los insecticidas para el control de la Aedes, y esto se hace en los laboratorios de referencia regional. Los laboratorios locales ubicados en los centros de salud, puestos de salud y algunos hospitales permiten recolectar las muestras, las cuales son enviados a los laboratorios de referencia para que sean procesados en estos laboratorios. Y a su vez, el Instituto Nacional de Salud en su nivel central hace el control de calidad de estos resultados en sus laboratorios de referencia nacional en Lima. Para concluir, debemos destacar la necesidad de conocer bien la distribución de la Aedes aegypti para poder vigilar y controlarlo, y conocer su biología y los lugares habituales en las diferentes regiones donde se reproduce para poder orientar las medidas de control, conocer la susceptibilidad de este vector a los insecticidas, y por otro lado, en relación al diagnóstico, es importante saber el momento en que se debe tomar la muestra, o sea, en los primeros 4 días para la detección por aislamiento o por técnicas de biología molecular, la detección del virus, y posterior a los 4 o 5 días para la determinación de anticuerpos IgM que permiten el diagnóstico, y de esta manera orientar las medidas de prevención y control en las áreas donde se dan los brotes de dengue, sea este dengue clásico o dengue hemorrágico. Ustedes, cuando manejan un cuadro febril y tienen mucho malestar y tienen un poco de náuseas y dolor muscular, muchas veces los pacientes no comen y tampoco se hidratan. Y algunas personas pueden tener una hipotensión importante precisamente por deshidratación, por fiebre, por sudores profusos, por ausencia de ingesta de líquidos. Entonces ustedes tienen una hipotensión asociada al dengue, que es una situación relativamente manejable, tiene un buen pronóstico, que es diferente a aquel dengue en el cual los pacientes tienen una extravasación vascular y existe un encharcamiento de líquidos en diversos lugares, y entonces los pacientes tienen una hipotensión por esa situación. Existe una segunda condición que también da hipotensión severa, que es la forma severa de dengue desde el punto de vista clínico. Habitualmente esta está asociada a dengue hemorrágico y se acompaña de sangrados, y por supuesto sangrados masivos que hacen que el paciente tenga hipotensión. Pero otras veces el dengue en sí puede producir un choque importante asociado a este cuadro virémico importante en el paciente con esta hipotensión. Y después tenemos ya la otra forma de presentación, que es aquel paciente que, estando bien, comienza a tener después de una fase, como digo, transitoria de una mejoría, comienza a tener lesiones purpúricas en la piel, comienza a tener sangrados como epístasis. Algunos pacientes tienen como tos con algo de expectoración hemoptoica, pero básicamente el sangrado es en la piel, que aparece mucho después que hubo el rash cutáneo. Entonces, este síndrome purpúrico hay que estarlo vigilando. Recuérdense bien que ustedes deben usar su juicio clínico, pero también su juicio epidemiológico. Sabemos que el dengue hemorrágico ocurre con frecuencia en personas que tuvieron exposiciones previas a otros virus de dengue. Es decir, el dengue 3 que actualmente está circulando en el Perú produce formas hemorrágicas en personas que tuvieron exposición a dengue 1, a dengue 2 con mucho más frecuencia que en personas que nunca tuvieron exposición a dengue. Entonces ese es un primer criterio de sospecha, y es un primer criterio de alerta que el médico debe saber cuando ve a un paciente con fiebre, dolor osteomuscular, hay dengue en la vecindad, y entonces uno debe sospechar. Pero si el paciente ha tenido dengue previo, esa persona debe ser observada con mucha acuciosidad. Ustedes pueden tener dengue severo con choque y sin hemorragia, y pueden tener dengue con hemorragias
y después pueden tener dengue hemorrágico. Algunas veces las personas tienen pequeños sangrados, epístasis, etcétera, pero tienen plaquetas normales y tienen hematocrito normal. En ese sentido, ustedes todavía no están calificados para decir que el paciente tiene un dengue hemorrágico. Lo que tiene es un cuadro infeccioso que además se acompaña un poco de estos trastornos de sangrados pequeños. Pero por supuesto usted los debe alertar y rápidamente deben hacer un recuento de plaquetas para poder estar seguros si el paciente tiene criterios de dengue hemorrágico desde el punto de vista del laboratorio. Quiero mencionar que después que ustedes han visto estos pacientes que tienen petequias y que están sangrando epístasis, o sea que hay una púrpura húmeda, el paciente tiene que ser vigilado porque este es el paciente que comienza a tener sangrados en varios lugares y en segundo lugar comienza a tener más extravasación pulmonar y comienza a tener un choque de manera importante. Aquí sucede un fenómeno primero de hemoconcentración y después de anemización rápida por esta combinación. Entonces ustedes van a ver pacientes que tienen un rash, después pasa el rash, comienza a hacer fiebre, después desaparece un poco la fiebre y ahí comienza a tener sangrado y ustedes lo van a ver a los pacientes que están con la presión un poco baja, que están en una mala condición clínica y que comienzan a tener púrpura en varios lugares. Un método que sirve mucho aún en áreas digamos periféricas es tomar la presión arterial y poner el esfingomanómetro en la presión media entre la presión sistólica y la presión diastólica. Ustedes después de 3 a 5 minutos miran 1 centímetro cuadrado y van a ver cuál es la cantidad de petequias que hay. Normalmente los pacientes, aunque están erupcionados, no tienen petequias, pero si ustedes hacen esta prueba llamada la prueba de Lazo, que es muy simple, van a ver que los pacientes sí tienen una púrpura importante ahí, y aún en sitios donde no tengan ustedes diagnóstico laboratorio, claramente pueden estar definiendo que el paciente tiene criterios mayores de estar haciendo un dengue hemorrágico. Por supuesto que todavía mientras se quede en la piel o se quede como epístasis, el paciente está ya progresando hacia formas más moderadas. Y ya la forma más severa, el paciente comienza a hacer un sangrado importante y comienza a tener lesiones de sangrados tanto en el tubo digestivo como en el pulmón, en la piel, etc. Y ya el paciente comienza a tener complicaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Y aquí nuevamente el diagnóstico y el tratamiento va a depender del criterio de diagnóstico de dengue, porque algunas veces se puede estar confundiendo con una trombocitopenia asociada a brucelosis o con cuadro séptico asociado a fiebre tifoidea. Para eso yo creo que el juicio clínico, la historia que les he comentado con rash en los primeros días, este rash desaparece, los debe usted poner en alerta de la posibilidad de dengue. Así